Hola amigos del Galaxy Reaper Shop. Quería darles 2 o 3 consejos sobre martillado. ¿Por qué? Porque muchos me preguntan sobre qué es mejor, martillado o colocado con prensa, ¿no? Estamos hablando de entrastado. Y la verdad es que no hay un método que sea el mejor, pero cuando se trata de reparaciones y customizaciones, ya el abanico es otro, porque los instrumentos son todos diferentes, todos necesitan diferentes cosas, entonces no hay una técnica que sea la mejor, sino que hay varias técnicas y se pueden aplicar en diferentes instrumentos según lo que el instrumento requiera. Lo mejor es saber la mayor cantidad de técnicas posible y aplicar la que corresponde y hasta inclusive mezclar. Este caso específico es una guitarra Fender que tiene un radio en el diapasón 725, como eran las Fender viejas. Este radio tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que al ser muy redondo, cuando uno estira en esta posición y quiere estirar, la cuerda se cruza de una manera que se calla. Entonces suele pasar que si uno tiene las cuerdas medianamente bajas, estira y hace y se muere. Y se muere. O sea, no mantiene la vibración. Eso es producto del radio. Entonces uno tiene que subir mucho las cuerdas, la primera, la segunda, tiene que subir mucho para que cuando estire no se calle. Las guitarras que tienen menos radio, o sea, en realidad con más radio, más plano sería, no pasa eso. Por ejemplo, Gibson. Gibson tiene 12 pulgadas. El radio, no me quiero expandir mucho porque quería hablar del martillado, pero me es inevitable irme por las ramas. El radio sería esto, ¿no? O sea, un radio de 12 pulgadas, sería una circunferencia así. Esta sección es la sección que queda acá. Entonces, por ejemplo, este es un taco de 725, este radio 725. Entonces, si yo le paso este taco con lija a toda la superficie, me va a quedar todo el diapasón con un radio de 725. Entonces sería la superficie de un cilindro. Ahora, habíamos dicho que los radios muy curvos en esta zona dificultaban las estiradas. Y los radios más planos no tanto. Pero es agradable a los usuarios de este tipo de guitarras que acá sí sea redondito. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer cejilla tiene una cierta comodidad. Entonces hay una disyuntiva, que en esta zona está bueno que sea redondo, un radio 725 por ejemplo, y en esta zona conviene que sea un poco más plano, un radio 12 por ejemplo. Después tenemos radio 16, por ejemplo Ibanez, que son todos radio 16, o radio 9,5, que es unas Fender más modernas, radio 10, PRS, que se metió en el medio entre Gibson y Fender. Y el tema es cómo hacemos para mantener la comodidad de lo redondito de acá y lograr unas estiradas que no se muteen con las cuerdas relativamente cerca del diapasón. Entonces, bueno, ahí viene lo que se llama radio compuesto. Radio compuesto, justamente, es la composición entre un radio, por ejemplo, de 725 acá y de 12 acá. Que vendría a ser ya no la superficie, digamos, de un cilindro, sino la superficie de un cono. Tendría que tener un radio acá y los diferentes radios hasta en el medio, o sea, sería un multiradio. Ahora que está de moda el multiescala, bueno, esto sería multiradio. El multiescala tiene una escala por cada cuerda, esto tendría un radio por cada traste, más o menos. Eso ya no se puede hacer con esto, digamos, rectificando con un taco. Hay que hacerlo progresivamente, pero no me voy a poner a explicar cómo se hace eso, porque yo quería hablar de las técnicas de martillado. Una vez que se hace esa modificación, ¿no? Esta era una guitarra que tenía originalmente radio 725 y nosotros lo que hicimos fue ir aplanando, ir modificando el radio hasta llegar a un radio más plano acá, para tener lo mejor de ambos mundos, en este caso, ¿no? Este es lo que pidió el cliente. ¿Y eso qué produce? Que nos obligue
a utilizar el martillo para instalar los trastes. ¿Por qué? Porque cuando uno instala los trastes con estas piecitas, ¿no? Que uno esto lo instala en una morsa, por ahí algunos lo conocen, y entonces es una prensa que yo presiono el traste y cada uno de estos tiene el radio que corresponde y machea perfecto con el diapasón. Pero siempre es el mismo en toda la superficie. Cuando el radio es compuesto, no puedo, porque tendría que tener una piecita para cada espacio de cada traste, porque el radio se va modificando. Entonces, la única solución es old school. El problema con el martillo es que, como toda técnica sencilla, porque es pegarle con un martillo, necesita mucha pericia de uno. Y ahí es donde viene el problema, porque cuanto más instrumental nosotros tenemos, digamos, si hacemos las cosas, preparamos las cosas bien, menos le vamos a pifiar. Pero uno suele empezar entrastando con esto. No empieza con la prensa, con todos los radios, con todo el equipamiento. Empieza con martillo. Y es cuando más necesita pericia. Entonces, cuando uno empieza más rústico, y es donde cuanto más rústico es, más técnica tenés que tener. Entonces, ahí van mis consejos de técnica para martillar. En este caso, le dejé un poquito más de altura en el medio. ¿Por qué? Porque ahora van a ver cómo lo coloco. Primero ponemos un poquito de cola alifática. Tratamos de que la ranura... Bueno, lo que suele pasar es esto. Cuando uno habla mucho, se tapa. Entonces hay que destaparlo. Y ahí le damos. Bueno, tratamos de que entre bien en todos lados. Que entre bien. Y después con un trapito levemente humedecido retiramos el excedente. No le pasa nada, no pierde ninguna propiedad tonal porque le pasamos un poquito de agua. Recomiendo que el traste esté cortado sobresaliendo un poco, pero no mucho. O sea, lo justo y necesario. ¿Por qué? Porque a veces los trastes que ya vienen cortados, por ejemplo, que son todos iguales y son más largos, cuando queda mucho vuelo de traste por fuera del diapasón, y lo vamos a colocar con martillo, a veces podemos llegar a pegarle después del diapasón un poco, y el traste ahí automáticamente se dobla. Y se produce un doblez ahí que no lo sacamos más y que queda muy feo y que después es muy difícil de arreglar. Entonces, si está justo, yo por más que le pegue en la punta, esto no se va a doblar nunca para allá. Entonces siempre hay que cortarlo sobresaliendo un poquito, pero hasta ahí. Bueno, una vez que está presentado, empezamos por las puntas. Entonces, sosteniéndolo en el medio para que no se nos revire, un poquito en la punta y otro poquito en la otra punta. Y entonces ahí más o menos ya empezó a entrar. Y en el medio no le damos todavía. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Si yo digo, en el medio está alto y le doy ahora, en este momento, lo más probable es que el traste haga esto, digamos. Se parta al medio y se deforme plásticamente de una manera que no lo recuperas más. O sea, lo vas a sacar, lo vas a querer enderezar, pasar por la radiadora, lo que fuere, y ya esa deformación que se produjo no se va a poder salvar. Va a haber que cortar un nuevo traste y hacerlo otra vez. Entonces, puntas, y ven cómo empieza a tirar, quiere decir que la madera está mordiendo bien, que no vuelve. O sea, yo le pego, entra y no vuelve. Y en el medio le va faltando, o sea, se va formando una curva más alta en el medio. Entonces ahí lo que voy haciendo es golpeando desde la punta hacia el centro y desde la punta hacia el centro, dándole más intensidad en las puntas, y cuando voy llegando al medio, más suave y más fuerte y más suave, más fuerte y más suave. ¿Por qué? Porque esta zona es la zona de conflicto, esta zona está en el aire y si yo le doy muy fuerte la voy a deformar. Entonces lo que tengo que hacer son muchos golpecitos pequeños, digamos, no hay que martillar muy fuerte, e ir subiendo la intensidad a medida que voy bajando cada vez más, porque el traste ya está más afirmado en la madera,
pero siempre teniendo en cuenta que en el medio tengo que hacer menos fuerza que en las puntas. Entonces voy del centro hacia el medio, más fuerte, más suave, y así lo voy llevando. Y otro consejo también es que vayan haciendo movimientos, yo voy a exagerarlo, ¿no? Pero como haciendo esto también. ¿Por qué? Porque lo que van haciendo es que se acomode el traste, porque si no les puede pasar que cuando lleguen al fondo les queda de un lado asentado completamente, y si lo miran de este lado hay luz, quiere decir que el traste entró como así, y eso pasa porque está mal hecha la ranura, que está torcida, pero a veces pasa que si le pegan entero y ya entra medio torcido el traste, después no lo... Si entra medio torcido el traste, ya después no lo arreglan más. Entonces, la idea es ir haciendo una cosa así, exageradamente, como para ir llevándolo, este movimiento. Entonces, bueno, van yendo de un lado al otro y lo van llevando. Y entonces es como en realidad es una vibración que ustedes hacen, ¿no? Van como vibrándolo parejo para que vaya asentándose. Y cuando ya más o menos lo tienen, ya ahí sí hacen una pasada general. Y siempre chequean, digamos, miran esta unión entre el metal y la madera. Tiene que quedar, digamos, todo el traste asentado. Siempre lo más difícil son las puntas, que no queden las puntas volando. Y para que no queden las puntas volando es muy importante que el radio esté bien, que no se caiga acá en el fondo, porque si no es muy difícil que el traste copie esa forma. Y una vez que ya lo asentaron, la cola el excedente lo sacan, un poquito de agua. Si salió cola por acá o por acá también, ¿no? Pasan. Y ya está.